de la película, sino de este como que avance del populismo que se ve en toda nuestra región, en toda América Latina. Lo hemos visto en varios países desde hace mucho y yo creo que eh, es el como que adormecer a la población para evitar que reaccione es algo que se ha venido dando paulatinamente. Y hoy estamos, y entonces al verlo en la película, porque lo que yo vi era una sociedad totalmente adormecida, lo hizo mucho más real para mí y eso me preocupó tremendamente, me hizo llegar a cuestionar si el papel que yo he realizado como comunicador, como periodista, que comencé en 1991. Justamente una de las primeras coberturas que realicé fue en Venezuela y luego en el resto de América Latina estuve trabajando muchos años. Me hizo dudar si el trabajo que había hecho yo como comunicador y como periodista había sido efectivo. Eh, Porque lo que yo veía en la película es un reflejo de lo que estamos viendo hoy en muchas sociedades del mundo. A ver, ¿puedes hablar un poquito más de eso, de eso que ves como reflejo en el mundo? Mira, lo veo en países como el mío, como Guatemala, donde la gran mayoría de la población está dormida, no necesariamente porque quiera estar dormida, sino porque los tienen así, o sea, los tienen así porque la gran mayoría de la población no puede hacer más que pensar, no puede pensar más allá del día al día, de cómo sobrevivir, de cómo salir adelante. Entonces, al tener que estar tan enfocado en la supervivencia diaria, y hablo de la gran mayoría que vive en condiciones de extrema pobreza, esa mayoría no puede ponerse a pensar en que va a caer un cometa o de que, y ese cometa puede tener muchos nombres, corrupción, narcotráfico, la debilitación de instituciones, qué sé yo, o sea, abusos, falta de equidad, falta de acceso a justicia, qué sé yo. Entonces se ve por todos lados. Y yo hablo con conocimiento de causa porque yo he cubierto esto en esta región y lo sigo cubriendo hasta el día de hoy. Eso es lo que se me hace a mí tan perturbador, que de nuevo como que pequeños grupos de poder están afectando la suerte de grupos más grandes y lo están haciendo por medio de la manipulación de el acceso, de la educación y de la información. Ok, o sea, apuntar a las necesidades básicas para que no te des cuenta de los meteoritos que caen a tu alrededor. Ok, ¿sí? ¿Querías Sí, decir algo más? no, lo pongo sobre la mesa para debatirlo. Vale, maravilloso. Vamos entonces con Adrián Criscaut y luego abrimos la conversación. Bueno, también primero que nada, muchísimas gracias. Un placer, un gusto estar aquí compartiendo esto contigo, Johnny, que te conozco hace tantos años, y bueno, y con Harris, que también el destino cruzó, hizo que nuestros caminos se cruzaran en el 2001, también en Venezuela. Y cuando yo vi la película, eh, a mí me dio temor porque la fotografía de la sociedad que está representando siento que es la real. Y al igual que Harris, no tanto porque yo tengo el temor de que vaya a caer un meteorito, sino porque tengo hijos adolescentes y estoy viendo en la sociedad adormecida, eh, en donde lo baladí, en donde las redes sociales se están acaparando la atención de lo que es realmente importante. La película, en varias oportunidades, muestran el video, creo que es de la tortuga o un animalito encima del otro caminando, que ese animal calma. Entonces, cuando uno esté en una situación nerviosa, en donde el personaje, que es el dueño de esta compañía, se asemeja a muchos personajes que estamos viendo hoy en día a diario, ¿no? En los medios de comunicación. Son estos multibillonarios, e incluso
cómo hablan, el tono de voz, cómo se visten, hay una semejanza muy directa con estos personajes. Entonces, las analogías que hay de los personajes en esta película, en la vida real, sin duda alguna, me parecieron magistrales. Y también, como había dicho Harris, ¿no? Un poco el adormecimiento de una sociedad. ¿Cuántas veces uno le está contando al mundo a través de una cámara, a través de un micrófono, que algo está sucediendo y pareciese que uno le está hablando a una pared? En este caso, sin duda alguna, el calentamiento global, digamos que es el punto básico, pero también uno lo puede ver con el COVID, cuando salió el COVID, lo que estaba diciendo la comunidad científica, ¿no? En relación a lo que estaba pasando con una pandemia y lo que podía suceder. Esto justo sucede cuando faltaba menos de un año para unas elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Entonces, a mí me movió muchísimo y repito a lo que dije al principio, porque mis hijos que estoy criando están viviendo y están siendo bombardeados por todo esto. También en la película me pareció genial cómo fue la evolución de ciertos personajes, el astrónomo, el doctor Mindy, Leonardo DiCaprio, cómo al principio su vestimenta y posteriormente cómo se va puliendo para poder aparecer en los medios. Eso también me pareció un fiel reflejo, ¿no? De lo que está sucediendo hoy en día. No sé si quisieran abrir un poco a la discusión, preguntas. Creo que puede hacer esto más dinámico y enriquecedor. Sí, Adrián, hay algo que antes de abrir la discusión yo quería aprovechar para preguntarles a ustedes dos y luego explicar un poco cómo va a ser la dinámica. Si mal no recuerdo, fue Roland Barthes, no estoy 100% seguro, que comentaba que la televisión ha servido de una u otra manera para decirnos todo lo que sucede está detrás de la pantalla, está lejos y a nosotros no nos va a tocar. Y quizás eso de una u otra manera nos ha llevado, a través de la sociedad del espectáculo, a desensibilizarnos alrededor del mundo en el que estamos inmersos. Más allá de todas las hipótesis de complot y conspiración que están sucediendo hoy en día y que de una u otra manera nos hace sentir si realmente estamos dentro de un guión de no sabemos quién o es una realidad. Lo que a mí me interesa, teniendo a dos personajes como ustedes, y particularmente tú, Harris, que has estado, aunque Adrián tiene otra batalla, que es la batalla de la calle, ¿okay? Que muchas veces no sabemos cuál es más ruda, son dos tipos de guerras diferentes. Tú eres corresponsal de guerra y tú, Adrián, te toca cubrir eventos con la campaña de Trump y todo lo que te ha tocado vivir en la calle. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que tienen cosas palpables delante, tragedias palpables, verdades que ustedes quieren transmitir y que se han sentido que eso choca, sea con la misma televisión, la empresa en la que ustedes trabajan, o la misma censura de los medios, o que la gente no les cree? ¿Cuántas veces les ha tocado a ustedes denunciar que un meteorito está por estrellarse y no les han creído? Me gustaría escucharlos ustedes antes de abrir al público. Yo, los años que estuve en CNN, que fueron 20, y no voy a hablar mucho específicamente de la cadena porque los años en que estuve yo, me gustaría pensar que eran los años de oro de CNN, pero era porque se invertía más en cubrir historias desde el terreno. Y pues así conocí a Adrián en Caracas en el 2001 fue, ¿no? 2001, 2012. Y hubo cantidad de momentos en que, porque estaba cubriendo la historia desde el terreno y utilizando esa pantalla que mencionas, Johnny, para realmente transmitir la realidad que tenía yo enfrente, a mí al contrario, en ese entonces yo sentía que
bueno, número uno, el proceso editorial en ese entonces, lo único que me corrían era la gramática y el estilo y digamos, el flujo de un guión, de un texto. O sea, injerencia editorial nunca hubo, nunca se me dijo, oye, tienes que mantener cierta línea y si no mantienes esa línea no te vamos a creer. Hubo una vez en mi carrera que yo había descubierto en México, había logrado entrevistar a algunos jóvenes víctimas de abuso sexual por parte de un renombrado padre religioso católico en el norte de México, y él había como que lanzado acusaciones muy serias, y en ese entonces mis editores en la sede del canal no se atrevieron a sacar la información porque decían que tenía que ser corroborada, más a pesar de que ya tenía las dos fuentes que son lo básico que uno pide para corroborar una noticia. Y a mí me frustró mucho que no se haya sacado esa noticia porque semanas después estalló la noticia en la prensa nacional de México y ese sacerdote, pues, de hecho fue procesado y resultó siendo cierto. Entonces me frustró, pero yo creo que no haya sido por alguna línea editorial digamos, que no hayan permitido que mi reportaje saliera, sino que era por una abundancia de precaución, que es lo que puede llegar a suceder. Hoy en día que me dedico más digamos que ya no estoy en la cobertura de noticias diarias, sino que estoy escribiendo más libros, yo ya tengo una licencia diferente para poder contar lo que yo realmente considero que es cierto y corroboro, y eso hace que yo tenga que asumir responsabilidad por mí solo sobre lo que escribo y sobre lo que publico. Ok, ¿y cómo te ha ido con esa responsabilidad? Porque no siempre es fácil, quizás eso es más fuerte todavía. Pues sí, pero es tremendamente liberador. Porque nada, me doy la licencia de quizás opinar un poco más. Cuando estaba en CNN no opinaba, pero siento que mi papel ha ido cambiando un poco, entonces ahora me puedo permitir el lujo de sentir un poco más y opinar, o por lo menos expresar un poco más lo que siento. ¿Y te creen, Harris? Espero que sí. Adrián, tú, en tu batalla Yo, de la calle. yo al igual que Harris, desde el 2002 que también comencé a trabajar en periodismo, ningún medio de comunicación de ni CNN ni La Voz de América, que La Voz de América es el brazo informativo del gobierno de Estados Unidos, en ningún momento me dieron una línea editorial. Al igual que Harris, en todo caso, copieditaban o el estilo, la redacción, alguna palabra, pero realmente la noticia no tenía, perdón, línea editorial y lo dejaban a uno hacer su trabajo. Y también rescatando un poco lo que estaba diciendo Harris, obviamente en este oficio no se nos pide opinión, no es nuestro lugar dar una opinión. Había que mostrar los hechos, ambas caras de la moneda, y dejar que sea el televidente el que tome una decisión o llegue a una conclusión. Sí frustraban, y lo decía y lo hablaba en privado, cuántas veces uno mostraba que en América Latina se estaba desdibujando la democracia y uno lo decía a nivel internacional y como que no hacían caso. Uno decía, viene un meteorito, nos va a golpear un meteorito, y las autoridades, el gobierno, no hacía nada por detener a ese meteorito y el meteorito cayó. A ti te tocó un Pero meteorito llamado Trump, ¿no? meteorito llamado Trump, para algunos, otros meteoritos para otros, ¿no? En América Latina se ha advertido de muchos meteoritos que pueden estar cayendo y terminan cayendo. Y yo sí creo que le hace un craso favor al periodismo aquellos periodistas o reporteros que comienzan a darse la licencia de opinar. En este caso, Harris, por su posición, tiene esa licencia absolutamente ganada con sudor y lágrimas, estoy seguro, ¿no? Y él, al ya no estar bajo el paraguas de ninguna agencia de noticias,
él puede perfectamente, y yo creo que es su deber en este momento, tras una carrera tan extensa, poder dar una opinión. Y las opiniones son muy peligrosas, ¿no? En el periodismo. Y eso es, yo creo que es algo importantísimo en este oficio en particular. Ok, Sí, creo que las opiniones son peligrosas si se disfrazan de noticia, que es lo que estamos viendo que está pasando más y más en los grandes medios, particularmente televisivos en el sistema de cable en Estados Unidos, para ser más precisos. O sea, está muy clara la diferencia, la distinción ideológica entre Fox News y MSNBC y CNN, por ejemplo. Y esa polarización en los medios, a mí me choca muchísimo porque soy un purista en el periodismo, pero a veces me pongo a pensar que, por ejemplo, la tradición periodística que se da en Francia, que viene desde hace muchísimo tiempo, que yo recuerdo claramente cuando estudiaba allá, que si querías leer la opinión de derecha, leías Le Figaro, y si querías leer la opinión de izquierda, leías Le Monde. Y estaba muy claro. Entonces la gente como que leía lo que quería, lo que quería escuchar, lo que quería entender, o como que tenía, bueno, hasta la fecha, como que puede escoger hacia dónde quiere llevar su punto de vista. Y ahora eso está pasando en Estados Unidos también. Eh, pero el problema con eso es que simplemente polariza más, porque cada vez, y eso está pasando más hoy en día con el tema de redes sociales y acceso a la información, y cómo llega la información a la gente hoy, es que uno puede que ir diseñando el mensaje que está recibiendo. Entonces eso lo hace a veces un mensaje bastante estéril porque no provoca ese debate que se tiene que dar para que las cosas cambien. ok. Vamos a ir abriendo ahora la cámara, el derecho de palabra. Un poco para que vayan interviniendo, vamos a ir levantando la, la manito para poder dar palabras. Si tenemos tres intervenciones, tenemos una de una colega de ustedes, Adriana Montiel, que habla de la conveniencia y la creencia. Otras personas que están aquí presentes señalan el por qué una mujer en el rol de la presidenta, en un personaje tan nefasto. Y por otra parte, el tema, bueno, va en la misma línea del disfraz de la verdad. Un poco en la línea, dice Sandra Katz, de cómo hacen el ruido ante la realidad ambiental. Y Janet Nelkenbaum, bueno, iba a preguntar, ya no va a preguntar, pero podríamos empezar por allí, sobre la conveniencia, la verdad y la conveniencia, el disfraz de la verdad. Y podríamos partir de eso como punto de partida. Y lo del tema de la mujer, ¿por qué piensan que elegir? En realidad yo pienso que Meryl Streep jamás debió haber aceptado este papel. No está a la altura de Meryl Streep, creo que es un personaje muy mal dibujado. Pero bueno, la idea es escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan de estos tres aspectos que plantean acá? Eh, bueno, el tema del papel de Meryl Streep es el que me saltó de inmediato. Yo creo que ella aceptó el papel no tanto porque pensaba que este iba a ser un vehículo para expresar su enorme talento, sino que quizás lo haya hecho, y estoy asumiendo, puramente por solidaridad con la causa. Yo creo que me gustaría pensar que todo ese elenco vio esta película de nuevo como un vehículo para lanzar un mensaje muy importante, y no lo vean como la mejor obra cinematográfica en la que hayan participado en sus carreras. El que hayan puesto el papel de presidente de Estados Unidos en una mujer, a mí no me saltó, y hasta ahora lo mencionan, lo pienso. Eh, yo cuando veía a la presidenta encarnada en la actriz, en Meryl Streep, yo no pensaba en que era una mujer, yo pensaba que era Donald Trump, así de sencillo. No me saltó, a mí no me saltó eso, pero no sé si Adrián tenga otro punto de vista. Un poco muy similar a lo tuyo, evidentemente para mí ella era él.
casi que un personaje andrógeno, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, y el Chief of Staff, que era el hijo de ella, incluso morfológicamente, habían similitudes con la familia, ¿no? del expresidente. Y sin lugar a dudas, el tema de ocultar la verdad políticamente era conveniente porque no era el momento para hablar que llegaba un meteorito e iba a aniquilar, ¿no? a todo el mundo. Tenían elecciones, creo que eran midterms, en 3 semanas, entonces el timing no era conveniente. Y como el timing no era conveniente, ella dice textualmente, esperar, to wait and assess, como que esperar y evaluar la situación. Y sin lugar a dudas es donde el interés político es más importante que el interés común, ¿no? Entonces yo creo que ahí estaba muy claro esa parte. Pero es que, ¿qué político conocemos hoy en día que tenga, y no quiero sonar demasiado cínico a estas alturas de mi vida, pero ¿qué político conocemos hoy en día que realmente vela por el interés común? O sea, para mí, eh, ya no existe mucho eso, ya no existe mucho eso. Yo creo que el contexto social que está creando una nueva generación de políticos tampoco está conduciendo mucho a eso. Entonces, no quiero, yo siempre he sido una persona muy optimista a pesar de mi profesión y mi vocación, pero ese optimismo yo cada vez como que lo veo socavado cuando veo ejemplos de liderazgo político que hay en todo el mundo actualmente. O sea, ya no se ve tanto eso. Entonces sí, la actitud que tomó el personaje, la presidenta de Estados Unidos, que era como que de esperar y ver qué pasa, era lo que estaba haciendo, era cubriéndose las espaldas por su propio interés. Claro. Y más adelante en la película, en donde ya se da cuenta que es inminente, donde los científicos de la Casa Blanca llegan a la misma conclusión, entonces tiene todo el aparataje para efectivamente desviar al meteorito que viene en camino, y en la mitad del lanzamiento apenas ya están en el aire para desviarlo, se dan cuenta, abortan la misión porque hay un beneficio económico por los minerales que tiene. Entonces, se van solapando los intereses ante una situación inminente. Nos dicen, bueno, no, vamos a sacar de los minerales que podemos, hay no sé cuántos trillones de dólares en minerales, y bueno, y efectivamente eso fracasa. Entonces, se van solapando los intereses. Cuando hace el gran anuncio, con fuegos artificiales, con un buque de guerra, es la grandeza, ¿no? La hegemonía en donde vamos a salvar al mundo, porque bueno, precisamente en ese momento es lo que le convenía hacer. Sí, pero fíjense que hay algo, porque los participantes están señalando algo que me parece sumamente importante. El parecido de la presidenta y el hijo con Cristina Kirchner, por ejemplo. ¿Ok? O la relación, yo no puedo dejar, la película constantemente me llevó a una película ya por los años 70 que se llamaba Network, Poder que Mata, con Peter Falk. La famosa, la gran escena donde dan un mensaje, entonces ahora asómense en el balcón y todo el mundo aplaude. O sea, la manipulación de los medios. El tema, por ejemplo, cuando salió la pandemia del SIDA, con la famosa relación con el mono verde y la producción del SIDA en un laboratorio en Botswana. Ahora es el tema del COVID. ¿Cuántas hipótesis han surgido alrededor de esto? La famosa película que hizo, no recuerdo el nombre en este momento, es un actor cómico que luego empezó a trabajar con películas dramáticas y que su vida estaba toda
dentro de un estudio de televisión. No recuerdo ahorita el nombre. Con Jim Carrey. Exacto, con Jim Carrey. Sí. Y dentro de todo esto que estamos planteando, ¿verdad? Nos toca a nosotros, yo quiero insistir, cuántas veces somos nosotros los que estamos detrás de los valores de otro, dentro de las verdades de otro, tocando incluso nuestros cuerpos. Tengo el honor de que están compañeros míos de la universidad aquí presentes y con esto en el proceso de educar, cuántas veces tenemos que ir en contra de las convenciones intentando en unos jóvenes con unos valores muy diferentes a aquellos en los que nosotros crecimos, intentando decirles, hey, despiértate porque hay un mundo del cual te vas a tener que responsabilizar. Adrián, tus hijos. Entonces, wow, yo creo que cada vez más el oficio de ustedes, como periodistas, el de mis compañeros docentes que están aquí presentes, todos desde cada uno de sus puestos, ¿qué estamos haciendo con esta generación que, como me dijo hace poco un muchacho, me dijo, en primer lugar, no me regañes porque yo sé lo que tengo que hacer? Y le digo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que sea pertinente, rápido y divertido. Y eso es lo que quiere mi generación. Entonces, ya va, el meteorito está impactando en las nuevas generaciones y ese es el apocalipsis para mí. Entonces la pregunta es, ¿qué pueden ustedes decir alrededor de esto? Porque ustedes están todo el tiempo trabajando con la conveniencia de la verdad. Adrián, tú hablabas de la no opinión, sino mostrar los hechos. El problema es que tú muestras unos hechos que luego vienen ya manipulados, o qué van a hacer con eso que tú estás haciendo. Y Harris, tú estás publicando un libro que habla del peligro de la verdad. Publicaste un libro. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a todo esto? Y por favor, adelante, vamos a conversar. Pues Chicos. y yo lo único que sé hacer es lo que he hecho siempre, que es honrar la verdad, honrar la realidad que tengo frente a mis ojos y contarla de la mejor manera posible. Yo sí he visto, y no es por pasar un comercial de mi libro, pero gracias, pero yo sí he visto que la reacción al libro, que básicamente es un recuento del tras bambalinas interno, emocional, del tras bambalinas de muchos eventos de orden mundial que cubrí como corresponsal de CNN, ha tenido gran aceptación dentro de la nueva generación. Y eso me da algo de esperanza, y no por mi carrera como escritor, porque uno, si hay escritores aquí, ya saben que de ser escritor no se puede vivir, pero más porque hay gente que está interesada en tener acceso a esas, a, a lo que me llevó a contar esas historias, ¿no? Y eh, eso para mí me da una razón para optimismo, pero yo sí creo que eh, yo decía antes que sí, que siempre era optimista y que quizás no lo sea tanto ahora, pero yo sí creo que si bien la generación nueva eh, no está tan, ¿cuál es la palabra? Tan, es más difícil, es más difícil hacer que reaccionen de cierta manera, pero también vienen con muchísima información, tienen acceso a muchísima información, tienen acceso a mucha información que cuando yo tenía su edad no tenía. Entonces me gustaría pensar que las herramientas las tienen ahí para realmente convertirse en esta generación catalizadora de cambio y todo que va a hacer desviar ese meteorito. Solo hay que buscar la forma de seguirles llegando, ¿no? Adrián. Yo, yo desafortunadamente sí, Harris lo acaba de decir, ¿no? Con su libro está viendo un feedback por parte de generaciones más jóvenes, entonces te da cierto aliento, te da... crees que no está tan grave la situación, pero ahí lo vimos en la película. La relación de Ariana Grande con el rapero que habían terminado, todo eso creó mucho más rating en el momento cuando estaba, que ella habló antes, en la película donde está Mendy y está la otra astrónoma
diciendo lo que estaba sucediendo en su manera muy científica, pero antes estuvo Ariana Grande, en donde terminó comprometiéndose con el rapero. Eso es lo que le estaba interesando a esta generación, lo que le estaba interesando a las masas. El rating lo dio eso, el rating no lo dio la realidad, la cruda realidad que venía un meteorito directo a la Tierra en 6 meses. Entonces, y un poco lo que tú estabas diciendo antes, no sé si era tu sobrino, que él quería hacer algo rápido, que le guste, pero también ahora tenemos a una generación en donde por las redes sociales algunos están ganando unas cifras inverosímiles de dinero, simple y llanamente produciendo contenido muy superfluo, tomando la atención de la persona que está frente al celular. Y ahí es donde eso es lo que me preocupa, y más me preocupa por eso mismo, porque tengo una hija, tengo un hijo y veo lo que está sucediendo. Y me preguntas, ¿qué haces al respecto? El control uno lo puede ejercer hasta cierta medida, pero no es fácil, no es Bueno, fácil. fíjate que estamos hablando entonces de la sociedad sin límites y la pregunta es cómo mover a los límites. Hay una pregunta ahí de Sandra Katz que es importante leer. Yo quiero recordarles antes, contarles 2 anécdotas. Uno, Harris, del poeta catalán Joan Manuel Serrat: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. ¿Ok? Por ejemplo, contarles que ahorita cuando estábamos estructurando los cursos de Cultura Mundis, por ejemplo, hablábamos un poco de esto. León Febres Cordero me decía, bueno, yo creo que de una u otra manera retomar la esencia humana es ir a los hermanos Karamazov. O sea, fíjate que es una vía a través de los grandes valores de la cultura, que es lo que León va a hacer ahora. Marina Gasparín de Lagrange, que cuando agarre me dice, yo quiero trabajar entonces cómo nos ubicamos con el circo del alma. ¿Okay? ¿Cuál es el papel del bufón? Y eso es lo que, bueno, Marina, ve por ahí para entonces trabajar el tema de la verdad. Yo, regresando ahorita de Basel, decidí de una u otra manera, la gente habla de los NFT, pero ya va, nadie se pregunta cuál es la estética del NFT. Nadie se pregunta, esto es arte, ¿por qué Danto dijo que el arte había muerto? O sea, creo que cada uno desde su ángulo tiene una manera, como Harris estaba diciendo antes, un rol ético para poder hacer con esta generación que de una u otra manera son los que van a llevar este mundo que ahora habitamos y que el día de mañana, como diría Neruda, podríamos decir, confieso que he vivido. ¿Qué hicimos para hacer esa confesión? Cuando decía lo de ética es porque Sandra Katz hace una acotación interesantísima. Y les pregunto a ustedes dos, ¿qué hacen ustedes éticamente para no ser forzados a dar verdades a medias o informaciones manipuladas? ¿Y cómo lo han manejado ya en sus vidas? Y por el otro lado, hay bueno, si quieren, vayan respondiendo esto y otra observación que creo que era ya va, de Susana, que habla de la decadencia, sí, la decadencia de la calidad humana. El mundo, el universo nos manda meteoritos constantemente y el mundo no aprende, y el efecto de esto es la corrupción. Les dejo la palabra con la ética y estos mensajes ante la decadencia de la calidad humana. Bueno, en cuanto a las verdades a media, a mí me sucedió algo que también valga la cuña para el libro de Harris. Él también lo expone de una manera muy clara, haciendo ciertas coberturas donde la polarización es tal, el país está dividido en dos, y donde uno estaba cubriendo un lado, te abuchaban y te gritaban, di la verdad, pero inmediatamente ibas también a cubrir el otro lado
y te decían exactamente lo mismo. Te decían, di la verdad, te abuchaban, y en muchas ocasiones, por las pasiones, se ponían hasta agresivos. En ese caso, uno sabe que están haciendo el trabajo correcto, porque uno no está para complacer absolutamente a nadie. Uno está para ser, y lo hemos conversado con anterioridad, Johnny, un espejo, y tratar de ser el espejo más limpio y más brillante y que no esté opacado parte de la pregunta, y de esa manera no ser manipulado. No es fácil, sin duda alguna, pero yo creo que es el secreto, ¿no?, de lo que es este oficio que hemos hecho hace tantos años. Ok, Harris. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Adrián. Yo creo que un periodista bueno sabe que está haciendo su trabajo bien cuando nadie está contento con él en cuanto a la opinión pública. Y sí, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, uno no está para quedar bien con nadie, uno está para dar distintas versiones de las realidades de cada quien, porque cada quien tiene su propia realidad y cada quien tiene su propia verdad. Lo que uno tiene que hacer es honrar el hecho de que todos tenemos muchas verdades y esas son las que hay que transmitir para dejar que el que recibe esa información, esa noticia, pueda llegar a sus propias conclusiones. Eso para mí es la ética que ha regido mi profesión toda mi vida y, o sea, y es lo que sigue dominando lo que hago yo siempre. Entonces, para mí es muy simple. Ese es mi norte para contestar a la pregunta específica en cuanto a mantener esa ética. Mi norte es asegurar de que las verdades de todos sean honradas al darles una plataforma para que sean ventiladas y luego dejar que cada persona llegue a sus propias conclusiones. Para ir cerrando, yo les tengo una pregunta basado en una apreciación de una querida amiga, Cecilia Vicentini, psicólogo político. Ella hace mención a la vida flotando al final en el espacio. Y yo agregaría a esa observación de Cecilia, donde lo único predecible es que en esa esperanza de vida, algo inesperado y extraño los va a terminar tragando. La pregunta es, volvemos, cerramos con la incertidumbre. ¿A dónde llegaron? Sabemos que llegaron desnudos, que están flotando en lo desconocido y nuevamente lo desconocido se los traga. ¿Y por qué se los traga? Por la Ah, arrogancia. ajá. Por la arrogancia. Eso es lo que yo vi con la actitud del personaje de Meryl Streep cuando llega y ve el dinosaurio este colorido, hermoso, y se le acerca y dice, ay, qué cosa más linda, y se la come y la mata. O sea, esa arrogancia y esa falta de empatía, de conexión con lo que motivaba, o sea, como que ella no se daba cuenta que su llegada a ese nuevo planeta estaba provocando mucho miedo y mucho caos, estaba como que completamente rompiendo con la norma y la normalidad dentro de esa sociedad, sino que ella dijo, ay, miren, o sea, ay, qué lindos, y se la comen y la matan. Para mí es fantástico porque es una expresión muy clara de la arrogancia, de la falta de conexión y la falta de empatía, que es la que domina el pensar de las grandes sociedades, de todos, de mucha gente hoy. Y de nuevo, sigo siendo optimista. Me rehúso a ser pesimista, pero sí. Qué bueno, porque todo esto, fíjate, Cecilia te pone, este es el caldero de la incertidumbre, la desprotección y la inseguridad de Bauman. Pero al menos tú ves una luz ahí al final del camino. Adrián. A mí me llamó muchísimo la atención la analogía entre el personaje que tiene el capital para poder, el momento donde vieron, señores, aquí no hay nada que hacer, hay que montarse en la nave espacial y despegar. Podría ser un Elon Musk, podría ser un Jeff Bezos, pero tardaron 22.700 o 22.000 y pico de años. En los créditos dice 22.000 y pico de años después llegan a este planeta, y sin duda alguna
ya fue cantada la muerte de la presidenta. Yo no sé si se acuerdan o se dieron cuenta en la película, el que hace el personaje, el doctor Irmish, no me acuerdo el nombre, pero el dueño de Bash, en un momento le dice, sí, tú vas a morir por culpa de un bractosaurio, algo así. Sí. Y efectivamente, cuando llegan, dice, ay, qué hermoso, ¿qué es esto? Esto es un bractosaurio, o algo así. Y por la arrogancia, ¿qué son estas? Son plumas, son alas, esto es piel, se la comen. Lamento decir, yo no soy tan optimista como Harris. Yo prefiero ser un poco más realista, y el panorama que tenemos enfrente preocupa. Y por eso esta película, ¿no? Calentamiento global, COVID, se le crean los científicos, no se le crean los científicos, nos ponemos la vacuna, no nos ponemos la vacuna, en fin. No soy tan optimista, desafortunadamente, como Harris. Quizás podamos dejar como epílogo el rezo que hace el hijo de Meryl Streep. Y la pregunta es a quién le rezamos. Como él dice, bueno, vale la pena rezar por los apartamentos y los Rolex y tal, o dónde vamos a colocar la fe en el futuro, y ahí definimos si somos optimistas o no. Adrián, Harris, les quiero dar las gracias. Harris, puedes invitarnos a desayunar ahora. Gracias por estar despierto a esta madrugada. Adrián, 1.000.000, y gracias a todos ustedes por acompañarlos, y recordarles, Cultura Mundis es de todos. Visítenos, www.culturamundis. Arrancamos esta semana y hay cosas maravillosas para todos ustedes. Harris, 1.000.000. Adrián, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.